Es así un poco, me parece que las imágenes que mostraba, digo, la gente que conocemos esos ríos que mostraban las imágenes son realmente tristes. Es una crisis hídrica muy fuerte, nunca había sido registrado algo así. Tal cual lo que decís, hace más de 2 meses que en el área metropolitana por las canillas sale agua con gusto a sal, y eso tiene una cantidad de problemas, con muchas aristas, sobre todo muchos problemas sociales, porque las personas más pobres son las que menos pueden acceder, por ejemplo, a cubrirse de este tipo de problemas, y además también genera problemas de infraestructura. No sé si ustedes saben, pero en Uruguay la mayoría de las formas de calentar el agua para bañarse es a través de calefones eléctricos, que está, bueno, el exceso de sodio ha generado una cantidad de roturas de calefón, y bueno, nada, como siempre, sucede que, bueno, que los que no pueden de alguna manera cubrirse de esos costos son las personas más pobres. Y el gobierno, como decías, acá hay como cosas multicausales, no hay solamente, si bien es una crisis hídrica que nunca se vio, hay cosas que son más viejas, faltas de inversiones para la empresa proveedora de agua que se arrastran de hace mucho tiempo. Por lo tanto se podrían haber previsto, o sea, no es solo responsabilidad de este gobierno, pero sí este gobierno ha hecho como una tiene como una cierta suerte de ceguera con este tema, mientras que en octubre, como vos decías, empezaron a aplicarse medidas para el sector agropecuario por la escasez hídrica. Sin embargo, para lo que se preveía el abastecimiento de agua potable en Montevideo, que ya ahí también ya se sabía que iban a haber problemas de escasez. Sin embargo, no se hizo nada, y recién en marzo empezaron a aparecer las primeras medidas relacionado a este tema. Entonces hay como una especie de actuación tardía. Y después, como las cosas que se han hecho, también tienen una dirección que, bueno, son muy criticables, ¿no? Por ejemplo, el tema de el agua embotellada, que sí son empresas privadas que toman por lo general de acuíferos, ¿no? Son fuentes minerales, y venden, se están enriqueciendo por esta situación. Y el gobierno tomó medidas que en realidad yo tiendo a pensar que van a terminar beneficiando a las distribuidoras, no tanto a las productoras de agua, porque lo que hicieron fue exonerarlas del IVA, del impuesto de consumo, que bueno, que es muy difícil de saber si efectivamente se termina, o por lo menos en el corto plazo sí hay un efecto de baja de precio, pero en el mediano plazo las distribuidoras empiezan enseguida a captar esa renta. Y bueno, y seguimos pagando la tarifa de OCE, consumiendo agua que no es potable, cuando en realidad se podría haber ido por ese lado, ¿no? Exonerar las tarifas, que eso sí tiene impactos directos sobre los consumidores, y en particular de los hogares más pobres. Mar- Después hay una serie de baterías también de cosas improvisadas que se fueron haciendo, de distribuir agua a los hogares vulnerables. Bueno, cada vez hay más. La cuestión es que llegamos a esta situación, o sea, el día cero, que es el día sin agua potable, ya ocurrió hace 2 meses, y hoy, como vos decías, Paso Severino le queda aproximadamente 2 días de reserva de agua, que lo que hace eso es, lo que están haciendo es mezclando esa agua dulce con una toma más abajo del río Santa Lucía, que como que le entra salitre al río porque está, o sea, el dique del otro lado tiene salitre, porque es agua que viene del río de la Plata, y lo que lo están haciendo es mezclando. Y a la medida que empieza a escasear cada vez más la reserva de Paso Severino, cada vez va a ser más salada. Este, Martín, Otra cosa que hizo el gobierno también, que es media extraña, que es, en vez de declararse en una crisis y alertar a la población, lo que hizo fue de alguna manera presionar al Ministerio de Salud Pública para que levantara los estándares de sodio permitido, lo cual también es una señal un poco extraña, porque la señal que se dio desde el gobierno es que esta agua en realidad no es potable, pero es bebible, una cosa híbrida que inventaron ahí, que también eso es una señal para mí equivocada, porque lo que hacía era incitar a las personas que no pueden pagar agua potable o cubrirse de esta crisis a beber esa agua que bueno, no se sabe qué consecuencias puede tener. O sea, beber agua salada se sabe qué consecuencias puede tener, pero también la mezcla con cloruros, también se aumentaron la cantidad de cloruros permitido, y se sabe que eso, la mezcla entre la sal, que es un reactivo, y el cloruro puede tener también problemas para la salud. Y bueno, eso, el gobierno parece bastante improvisado en un momento donde debería, desde hace mucho tiempo, haber tomado medidas más certeras y prepararse para este momento. Ojalá Martín, que te esto sea quiero una llevar experiencia. más que Dale, nada a cómo llegamos a esta situación, ¿no? Más allá de la sequía. ¿Cuáles son sí. las otras causas que afectaron a que parte del país, o bueno, después me lo vas a contar si es todo el país o parte del país, se haya quedado sin agua? Porque hay otras causas además de la cuestión de Bien. la sequía, ¿no?
Sí, en este momento la zona afectada es la zona metropolitana, que es el 60% de la población, digo, pero el resto del país también está en crisis hídrica, solo que no tiene estas condiciones de escasez absoluta. Eh, y bueno, las causas en realidad son, obviamente los problemas de agua son multicausales, pero bueno, Uruguay es un país exportador de agua, algo más del 80% del agua del país, sobre todo el agua superficial, es utilizada por el sector agropecuario, que son grandes tomadores de agua, pero también contaminadores del agua, ¿no? Esto también hay que resaltarlo. Uruguay viene desde hace bastante tiempo conectándolo a las urbes con lo que pasa en el campo a través del agua potable que se ve en Montevideo, y las alertas que hubieron en el pasado estaban relacionados a los problemas de contaminación. O sea, hubieron varios eventos en Montevideo donde la población se alertó porque bueno, el agua tenía olor a tierra, porque estaba marrón, ¿no? Porque, bueno, eran exceso de cianobacterias, sobre todo en las cuencas, que, bueno, eso de alguna manera empezó a conectar el sector productivo y el uso del suelo con los problemas del agua. Después también hubieron muchos eventos relacionados a cianobacterias en las costas. Hoy día, en verano, es muy común que las personas no puedan usar los ríos para bañarse, por ejemplo, por la frecuencia de cianobacterias. Y hubieron algunos eventos concretos que, por ejemplo, afectaron las zonas turísticas más ricas, que podrían ser las zonas de Maldonado y Rocha, en un verano donde las cianobacterias llegaron hasta el océano. Entonces, ese tipo de eventos son de alguna manera una conexión y una de las causas más importantes de quiénes son los que usan el agua y qué uso le dan. Y bueno, si uno ve lo que pasó en Uruguay en los últimos 15 años, hay una intensificación muy grande en el uso del suelo y aparecieron sectores de actividad que antes no existían, como puede ser la soja, que ustedes tienen bastante experiencia con eso, y todo lo que es la producción silvícola, o sea, la forestación para sobre todo con destino celulósico, que bueno, como decía, hay algunas actividades que son muy intensivas en el uso y contaminan excesivamente los cursos de agua, y otras actividades muy intensivas en el consumo de agua, como puede ser la forestación o la silvicultura, que se ubica en las cuencas altas de nuestro territorio, que es el lugar donde se cosecha, donde se llama que se cosecha el agua. Todas las plantaciones silvícolas muy intensivas en el uso del agua están allí arriba, y bueno, esas son también causantes de esta escasez, ¿no? Que se mezcla con un problema meteorológico. En la medida que hay lluvias promedio, más o menos llueve lo mismo que todo, ¿no? que el promedio histórico, no pasa mucha cosa, pero cuando escasea el agua se siente, o por lo menos puede ser una de las causantes bueno, que este tipo de uso tiene sobre el agua. Y después hay cuestiones más de malas gestiones en lo que es la empresa pública estatal, que se encarga del agua y del saneamiento en todo el país, menos Montevideo, y del suministro de agua potable en todo el país, donde también ahí hay malas decisiones y malas gestiones, faltas de inversiones, falta de personal. Entonces, si uno ve la OCE, es bastante ineficiente porque cada un litro que produce, medio litro se pierde y no se sabe por qué, ¿no? Por problemas de cañería y eso. Y eso está asociado a problemas históricos, por ejemplo, de falta de inversión en cañería, falta de personal para arreglar la cañería cuando se pierde, etc. Y después también se sabe hace muchísimo tiempo que faltan obras de infraestructura justamente para este tipo de eventos. Y, Martín, dale, perdón, sí. Discúlpame, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar ya a corto y a mediano plazo para resolver esta crisis? ¿Y cuáles son las medidas, digamos, más estructurales, más integrales que se deben tomar para resolver la crisis hídrica? Las medidas de ya, hoy como está la situación, son realmente medidas todas desesperantes, porque ya te digo, si desde octubre se hubiese tomado, desde noviembre que se preveía que podía pasar esto, medidas, hoy por ejemplo podríamos tener un embalse alternativo que se está construyendo hoy, y va a demorar 2 meses en ser construido en la cuenca alta del río San José. Y bueno, entonces ahí tendríamos una posibilidad, pero hoy las medidas que se están tomando son todas medidas desesperadas porque estamos a un día de no tener agua. Justo ayer llovió, capaz que alivió un poco la situación, hoy va a llover de nuevo, va a tirar algunos días más, pero la situación está ahí y hoy es muy complejo. Ojalá que esta situación no salga por el lado, porque bueno, el gobierno lo que propone es avanzar en privatizaciones, en infraestructura, y se propone una toma en el Río de la Plata.
esa obra es muy costosa y hoy no estaría dando ningún tipo de solución porque el río de la Plata tiene niveles de sal más elevados que los que entran en el río de Santa Lucía. Por tanto, no tiene ningún sentido, sería tirar el dinero. Y esa obra ya la licitaron y supuestamente la van a comenzar. Yo creo, esto es personal, a mí me parece que las obras deberían seguir buscando, que ya hay un proyecto de un embalse más grande también en la cuenca alta del río Santa Lucía, que era una reserva, que es en la zona de Casupá, que bueno, un proyecto muy viejo y que costaba mucho menos que la mitad de lo que se quiere hacer ahora. Si ese embalse lo tendríamos, hoy no tendríamos en la situación que tenemos, estaríamos un poco más holgados seguro. Y después hay todas medidas Uruguay debería tomar medidas para mejorar la intensificación del uso del suelo, ¿no? O sea, cuidar esas cuencas se vuelve relevante. La cuenca del Santa Lucía es la vida de tanto para la alimentación de la zona metropolitana como la del agua. Entonces deberíamos tomar conciencia en que no se puede hacer cualquier cosa a cualquier velocidad, ¿no? Es necesario controlar, tener áreas buffer, controlar los embalses. Bueno, saltó ahora con todo esto que el río Santa Lucía tiene más de 400 embalses de pequeños productores que utilizan de manera privada, que eso está reteniendo el agua hoy día. Y bueno, eso también se asocia a usos intensivos, o sea, esos embalses están asociados a usos intensivos del suelo en esa cuenca en particular.